Ya tenemos en Antena Antonio al analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz, España. Saludos cordiales, señor Pérez. Chile ha sido testigo de masivas manifestaciones desde hace 4 meses, pero los descontentos al parecer no han logrado avances significativos. ¿Por qué se ha debido a esto? Bueno, creo por un lado que Piñera pensaba que las protestas iniciadas por aquella subida del precio del transporte público iban a ser flor de un día y que desaparecerían pronto aplicando simplemente un poco de fuerza bruta en vez de diálogo político. Pero se equivocaba de todas. El malestar generado por tantísimos años de injusticia y desigualdad era mucho más profundo de lo que él pensaba y poco a poco al movimiento se han ido sumando más sectores de la sociedad hasta convertirse realmente en un movimiento de masa. Yo creo que de momento imparable, ¿no? Cuando la gente ha sido consciente de su fuerza, no va a contentarse con una simple medida, alguna reforma cosmética de la Constitución de Pinochet. Ellos están luchando por un nuevo régimen, por donde de alguna manera el Estado recobre su poder frente al capital y se haga cargo, por ejemplo, de la educación y la sanidad de su ciudadanía, ¿no? Y Piñera, desde luego, no parece dispuesto a asumir un giro de esa magnitud y ahora mismo yo creo que él es gran parte del problema. Lleva sobre sus hombros más de 31 muertos, gravísimas violaciones de los derechos humanos y yo creo que tampoco la gente se va a conformar con las dimisiones de los ministros que hizo en su momento, sino que está pidiendo directamente su renuncia, ¿no? Y hablando de las demandas de los chilenos, son varias y muy amplias: educación de calidad, fin del remanente neoliberal en el gobierno, en las leyes, mejores condiciones salariales, laborales, entre otras. Pero en términos realistas, señor González, ¿cómo se puede cristalizar todas ellas? Bueno, el hecho es que Chile de verdad no es un país pobre, todo lo contrario. Yo creo que el país, así lo dicen incluso algunos capitalistas de algunos grandes empresarios del país, que hay dinero suficiente como para implementar una nueva agenda social profunda que permita conformar un estado de bienestar que llegue hasta la última persona del país, ¿no? El problema de Chile no es que no haya riqueza, sino el problema de Chile es la redistribución o la distribución actual de la riqueza. Chile, según algunos índices, parecía es el cuarto país más desigual de la OCDE. En Chile se ha privatizado absolutamente todo y la mayoría de la población está muy endeudada para poder tener acceso a la salud, a la educación o a la seguridad social, ¿no? La mayoría de la gente de Chile está viviendo al límite de sus propias posibilidades y por eso una medida tan supuestamente inocua como el precio del transporte público desató una auténtica revolución ciudadana. Pero insisto, solo hay que redistribuir la riqueza de Chile para lograr un Estado más justo. Creo que fue la primera dama la que fue pillada con un micro abierto diciendo que había que comenzar a despojarse de algunos privilegios de la clase alta para parar la revuelta y creo que esa es la receta que ella misma apuntaba, ¿no? Así es, recordamos ese filtrazo. Se le achaca al presidente Piñera adoptar una postura miope, negarse a ver la realidad, la crisis. No ha variado su discurso, no ha adoptado medidas que atiendan estas demandas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, a ver, Piñera es parte de la gran élite de Chile y no va a ceder fácilmente a cambiar lo que durante tantos años han estado construyendo esa clase dominante del país con el apoyo de los economistas de los Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman y compañía, ¿no? Para ello era el milagro chileno que se ha vendido durante muchísimo tiempo como ejemplo para toda América Latina y yo creo que Piñera no quiere ser el que va a pasar a la posteridad como el que desmontó ese supuesto milagro económico chileno, que estaba, digo, basado en el neoliberalismo más duro de los aplicados como receta en el continente, y creo que para él mismo y para su clase social debe ser como un fracaso histórico monumental ser que acabó con él, ¿no? Pero yo creo que no va a tener más remedio que hacerlo porque el pueblo chileno se ha dado cuenta, se ha hartado de desigualdad y de ver cómo unos pocos han saqueado el Estado en detrimento de la mayoría social del país, ¿no? Juan Luis González Pérez, siempre es un gusto tenerle con nosotros. Quisiéramos hablar con usted horas, pero el tiempo en televisión es criminal. Muchísimas gracias al analista político por su tiempo y, por supuesto, su análisis.